Queridos hermanos, se puede decir que todo el Evangelio en general, toda la doctrina de Jesús, toda la enseñanza de Jesús es una gran invitación hacia la humildad. Es decir, es una gran invitación a reconocer dos cosas fundamentales en nuestra vida. La primera es que todos somos iguales delante de Dios por el bautismo. Y la segunda es que todos somos criaturas de Dios. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Y eso nos iguala en dignidad y en importancia. Pero el corazón del hombre, el afán del hombre siempre es ponerse por encima del otro. ¿Quién es este para decirme tal o cual cosa? Y ahí es donde surge un peligro muy grande entre nosotros, que es la murmuración, que es muy común, pero que a veces nosotros le restamos importancia. Hablamos mal de los demás, criticamos a los otros, o porque somos muy soberbios, o porque consideramos al otro que no tiene importancia. El Señor nos pide que cuando padecemos los defectos de los demás, podemos corregirlo. Eso se llama corrección fraterna. Voy y hablo con la persona. Y Jesús nos da un método para la corrección fraterna. Primero, voy y hablo en privado. Si la persona no cambia, voy con 2 o 3 testigos. Y si la persona sigue sin cambiar, hablo delante de la comunidad y hay que expulsarlo de la comunidad. Eso dice Jesús, así de clarito. Eso se llama corrección fraterna. El problema es que como a veces somos tan cobardes, porque nuestro orgullo no va asociado a la valentía, sino a la cobardía. El humilde es verdaderamente valiente, y ahora vamos a ver por qué. Pero como somos tan cobardes, hablamos a espalda de los demás. Aquellas cosas que tendríamos que hablar de frente de los demás. Y nosotros tenemos que saber, primero, que es un pecado grave, porque como decían los santos, la difamación es como soltar una almohada de plumas al viento en un huracán. Por más que quiera juntar todas las plumitas, después no puedo. O sea, el daño que le hice a la persona, por más que yo diga que lo que dije no es tan así, no se recupera. Entonces la difamación es el único de los grandes pecados que no podemos subsanar en vida. ¿Por qué? Y porque no podemos retribuir la fama al otro. No podemos. ¿Y por qué es de cobardes la difamación o la murmuración? Porque no puedo bancar la posibilidad de decirle al otro lo que me pasa, lo que me molesta. Y eso, como soy soberbio y no quiero aceptar mi cobardía, hablo del otro, pero a espaldas. Y me envalentono con otros para hablar mal de la persona a la cual tendría que corregir. Porque es un acto de amor corregir al otro. Y por eso es un acto de valentía. Porque para amar hay que ser valientes. Corregir al otro, hablar con el otro de frente y decirle lo que a mí me parece que me está dañando o que está dañando a otros, es un acto de amor. Y también de valentía. Por eso cuando estamos en un grupo y alguien está murmurando, sacándole el cuero al otro, tenemos que saber que estamos delante de un cobarde o de una cobarde. ¿Qué hacemos normalmente en grupo? Cebamos. Entonces todos somos cobardes ahí. Ahí no hay valentía. Por eso Jesús nos dice que tenemos que tener cuidado. Lo leíamos en la primera lectura. El soberbio, el orgulloso, difícilmente cambie, porque hay una planta, se ha implantado en él algo que es malicia. Y la cobardía para las personas es muy difícil de afrontar, es muy difícil reconocerse cobardes. A este le tengo miedo, a esta situación le tengo miedo, a esta persona le tengo temor, es muy difícil aceptarlo a veces, por eso criticamos. La crítica, la murmuración es propio de la cobardía. Hablar a espalda de otros los defectos que yo tengo que corregir en la cara por amor es de cobardes. El valiente, en cambio, ¿qué hace? Afronta la situación y afrontando la situación
tiene un acto de amor y de obediencia a Dios. Corrige. Corrige. Afrontando ¿qué cosa? Las consecuencias. Por ahí el otro se me puede ofender. Por ahí el otro se puede enojar conmigo. O no. O por ahí el otro me puede explicar por qué se obra de tal manera. O por qué tiene tal actitud. O qué quiso hacer con tal situación. O cómo está él. ¿Cómo está esa persona? Porque a veces criticamos situaciones o actitudes de otros a espaldas y no sabemos qué está viviendo esa persona. Pero es importante saber de que la murmuración y hablar a espaldas de otro es propio de la soberbia. Y la soberbia es un pecado capital. ¿Qué significa que es un pecado capital? Que es un pecado que me mueve a cometer otros pecados. Si yo dejo entrar la soberbia en mi vida y la cultivo, voy a cometer un montón de otros pecados. El orgullo, la falta de perdón, el rencor, sembrar cizaña, la división, todo eso se genera con la murmuración. Sacar la fama al otro, generar un mal espíritu en los que me escuchan, todo eso se genera simplemente por la soberbia, por el orgullo. Por no reconocer al otro un hermano, por no reconocer en el otro la misma debilidad que yo tengo y por no reconocerme débil con el otro. Fíjense, normalmente cuando alguien me viene a hablar mal de un pecado del otro, que yo también lo cometo, normalmente somos más indulgentes. Si vienen a hablarme de alguien que tiene mal carácter y yo tengo mal carácter, normalmente ¿qué hacemos? Y bueno, habría que ver, está bien, hay que tener paciencia. Si me hablan de un pecado que yo no cometo, somos implacables. ¿Por qué? Y porque no nos reconocemos hermanos en el pecado. No nos reconocemos hermanos en la fragilidad. No nos reconocemos criaturas. No nos reconocemos iguales en dignidad, en hijos. Y como somos cobardes y soberbios, nos ponemos por encima de los demás y criticamos. Y eso tenemos que saber, que así como las excusas es la trinchera del cobarde, otra gran trinchera en la que se esconde el cobarde es la difamación. No, yo después le voy a decir y voy a hablar y después no pasa nada, es simplemente criticar al otro. No edificamos, generamos y sembramos mala cizaña en los demás, generamos división, tenemos rencor en nuestro corazón, nos llenamos de sentimientos malos, seguimos cultivando la cobardía y el orgullo y la soberbia y no somos capaces de reconocernos solidarios en el pecado con el otro. Todo eso se genera por la cobardía, por la soberbia, por el orgullo, que son dos cosas distintas pero hermanas. El orgullo no me permite a mí perdonar al otro ni reconocer mi pecado. El orgullo no me permite reconocer mi pecado. Y la soberbia no me permite reconocer al otro igual a mí. Por lo tanto, si tengo orgullo y tengo soberbia, y si tengo soberbia voy a tener orgullo. Y si tengo los dos, voy a ser cobarde. Y normalmente la cobardía me lleva a la murmuración, a sembrar cizaña, a generar cosas. ¿Por qué? Porque no puedo arreglar la situación con el otro. Entonces, ¿cuál es el remedio para la soberbia, para el orgullo, para la murmuración? Es muy simple, la madurez. Cuando una persona no es madura, es inmadura, tiene esas actitudes, genera esas cosas. La persona madura es la persona que se sostiene. De ahí viene la palabra virilidad. ¿El viril qué es? ¿Vieron cuando hacemos adoración que está la hostia redonda grande? Esa hostia tiene un metal que la sostiene. Ese metal se llama viril. De ahí surge la palabra virilidad. ¿Qué significa? Lo que sostiene. Es lo que sostiene. La madurez, la virilidad, es capaz de sostener nuestras debilidades
y sosteniéndolas, reconociéndolas, superarlas. Cuando una persona es inmadura, es cobarde y cultiva la cobardía, es criticona, cultiva la crítica, es negativo, critica la negatividad, es mal llevado, cultiva ser mal llevado y no lo reconoce. ¿Por qué no lo reconoce? Porque no es maduro, porque no es viril, porque no es hombre, porque no es mujer. Simplemente por eso. Es de una gran inmadurez no reconocernos solidarios en el pecado. Es una gran inmadurez caerle al otro por el pecado del otro y no corregirlo con amor. Es de una gran inmadurez trasladarle al otro mis culpas, manipular al otro, trasladarle al otro mis complejos. Es una gran inmadurez criticar a espaldas al otro. Es una gran cobardía. Por eso el Señor hoy nos llama a vivir una vida de humildad. El humilde no es el que pone carita de triste y se deja pisotear por todo el mundo. No, esa es una persona que tiene baja autoestima. Es otro tema. No se ama a sí mismo. El humilde, humus, humildad, viene la palabra humus. Humus significa tierra, es decir, es la persona terrenal, que se da cuenta que ha venido del polvo, que es tierra, y que todos compartimos esa condición. Por lo tanto, es la persona que es capaz de tratar de igual a igual al otro. No se pone ni por debajo ni por encima. Lo trata de igual a igual, lo mira a los ojos, habla mirándolo a los ojos. Es capaz de corregir, de amar, de alentar y de felicitar mirando a los ojos. Porque es de igual a igual. Ese es un hombre. Ese es una mujer. Una persona madura. Una persona con virilidad. Una persona que sostiene. No un cobarde. Y nosotros los cristianos, los católicos, no estamos llamados a ser cobardes. Eso es cosa para otros. Nosotros estamos llamados a ser valientes, a afrontar nuestras cruces, a afrontar nuestros pecados, a afrontar nuestras debilidades, transformarlas, cargarlas y devolverlas a los demás como bendición, no como piedras. Por eso Jesús le dice, cuando están por apedrear a esa mujer, el que esté libre de pecado que arroje la primer piedra. Y se empiezan a ir todos. Porque la crítica, la murmuración, muchas veces son piedras que le tiramos a los demás porque nos creemos que estamos libres de pecados. O peor aún, porque como no podemos con nuestras debilidades, como no queremos aceptar nuestros defectos, y eso nos produce frustración, le tiramos frustración al otro con piedras, con crítica, con negatividad, no reconociendo al otro. Y así nuestra vida, en vez de ir creciendo, va involucionando. Nos vamos volviendo cada vez más inmaduros, cada vez más inseguros. Nuestra vida se vuelve cada vez más pobre, nuestra espiritualidad se empieza a secar, nuestra capacidad de establecer vínculos con el otro es cada vez menor, los vínculos son cada vez menos serios, menos verdaderos. Mi vínculo con Dios, ni hablar. Por eso vamos a pedirle en este día al Señor que nos regale esa gracia, la gracia de poder crecer en la madurez y en la valentía, la gracia de crecer en la humildad, la gracia de reconocer en los demás a alguien igual, semejante a mí, la gracia de ser personas, hombres, mujeres valientes, capaces de amar en serio, que no seamos personas que nos escondemos detrás de nuestra cobardía, difamando al otro, disfrazando nuestra cobardía de una aparente valentía, que lo único que hace es generar división, rencor en nuestro corazón y alimentar
esa soberbia, ese orgullo que nos hace cada vez más cobardes. Y no estamos llamados a eso.